Hola, soy Antonio Márquez y estamos en el curso online Diseño Universal para el Aprendizaje de la Junta de Andalucía. Vamos a hacer la presentación del módulo 2 que se llama Conociendo el DUA desde las posibilidades de acceso, construcción e internalización del aprendizaje. En este módulo veremos la importancia que va a tener en nuestros diseños didácticos de ejercicios, actividades, tareas, etcétera, los conceptos de acceso, el acceso que va a tener nuestro alumnado a la información, no solo cuando se la presentamos, sino también cuando tratamos de que se motiven, de que se impliquen y sobre todo de que puedan expresar su aprendizaje. El proceso de construcción del aprendizaje propio, también igualmente lo veremos la importancia que tiene dentro de cada uno de los principios que nos propone el DUA. Y por último, la internalización, que es nuestro objetivo fundamental como docente, que es que nuestro alumnado sea capaz de hacer suyo el aprendizaje que le estamos proponiendo en cualquier momento en el que lo estemos haciendo. Bien, para abordar todo esto, hemos propuesto una lección dentro del módulo 2, denominada Acceso, Construcción e Internalización, que podríamos llamar el DUA en horizontal. Aquí veremos 5 bloques de contenido fundamentalmente. Iniciaremos con los conceptos de acceso, construcción e internalización. Veremos en qué consiste cada uno de esos elementos. Después veremos cómo aborda la tabla de pautas 2.2 del Diseño Universal para el Aprendizaje. Estos elementos de acceso, construcción e internalización los veremos reflejados dentro de esta tabla y analizaremos uno por uno cada uno de los elementos, así como los factores que determinan el acceso, la construcción y la internalización. Bien, hemos denominado esta lección, así entre comillas, como el DUA en horizontal, porque estamos muy acostumbrados a ver el DUA siempre en una posición más vertical, atendiendo a los principios que nos propone la tabla de pautas 2.2. ¿Verdad? Siempre analizamos esas pautas en función de si nos estamos refiriendo a múltiples formas para el compromiso, múltiples formas para la representación y múltiples formas para la acción o expresión. Pero cuando nosotros realizamos un diseño didáctico, también tenemos que valorar esa forma horizontal en la que se nos presenta, por una parte, los elementos de acceso que vamos a tener presente cuando diseñemos nuestras propuestas didácticas, los elementos de construcción que, como veis, recorren horizontalmente los 3 principios del DUA, al igual que también las de acceso lo hacían, y por último las de internalización, que efectivamente también hace el mismo recorrido. Por lo tanto, sería una forma diferente y nueva de ver esta tabla de pautas 2.2 del Diseño Universal para el Aprendizaje, y explicaremos un poquito el por qué se plantea también en este formato horizontal. Así, cuando hablamos de estos elementos, en realidad no estamos proponiendo los procesos cognitivos que realizan nuestros alumnos y alumnas en el desempeño de las tareas que le proponemos en cada una de las actividades o ejercicios, ¿no? Esa primera parte de acceso, en el que estaríamos hablando de cómo entrar en la tarea que se le está proponiendo, sea una tarea de percepción de información, sea una tarea de expresión de información o sea una tarea de conectar con el interés, la motivación del propio aprendizaje. Aquí hablamos del sentido perceptivo de la tarea para poder interpretarla y conectarla con aprendizajes anteriores. Es un poco ese sentido de percepción donde lo que hacemos es otorgar significado a aquellos elementos externos que percibimos a través de nuestro sentido y que empiezan a formar parte de nuestros procesos cognitivos. Por lo tanto, sería lo inicial, lo fundamental, ya que si el alumno no tiene acceso a ninguno de estos aportes, difícilmente va a poder construir posteriormente un aprendizaje significativo. Así, la construcción, digamos que se basaría en la resolución de las tareas propuestas encomendadas en cada una de las actividades o ejercicios que se les proponga. Hablaríamos de construcción de significado sobre la tarea asignada. Una vez que el alumno ya tiene ese sentido perceptivo, entonces empieza a trabajar sobre aquello que se le está pidiendo, sea para procesar información, sea para organizar información, sea para construir, para crear, para desarrollar o para implementar, analizar cualquier tarea que se le proponga. Así establece un plan y lo ejecuta para poder conseguir el éxito.
Y veremos también los procesos de internalización, estaríamos hablando de cómo el alumno asimila esa tarea, asimila el aprendizaje que hemos propuesto y lo hace suyo, toma conciencia de la tarea encomendada, comprende los pasos que ha seguido para realizarla y posteriormente es capaz de generalizarla o transferirla a unas situaciones nuevas. Aquí os hemos propuesto también unos elementos en los que vamos a ver de manera más detallada dentro de este módulo, pues algunas propuestas que os vamos a presentar para que podáis añadirlas en vuestras actividades o ejercicios que planteéis con este formato dual. Hablaremos algunas pautas, algunos criterios para el acceso, los 3 niveles de compromiso, de representación y de acción y expresión, que no son las mismas que vienen en la tabla 2.2, sino que son de cosecha propia, como he dicho, y por tanto veremos, por ejemplo, cómo para facilitar el compromiso, la motivación, el interés por el alumno, pues nosotros podríamos generar actividades en términos de retos, desafíos, juegos, con lenguaje comprensible y ofreciendo estímulos sugerentes y cercanos y contextualizados a la realidad del alumno y además en un entorno fácilmente controlable. Bueno, pues así iremos viendo cada uno de los elementos que constituyen el acceso dentro de los principios. Esta misma vía seguiremos también para los procesos de construcción, donde también generaremos una serie de orientaciones para poder propiciar la construcción del aprendizaje e igualmente también lo veremos de la misma forma con los procesos de internalización también distribuidos en los principios de compromiso, representación y acción y expresión. Así que espero que este módulo resulte interesante, atractivo y por supuesto novedoso, que podáis realizar las tareas que os vamos a encomendar en el módulo y que sea, como siempre digo, de aplicación directa en el aula. Nos vemos en el siguiente módulo 3 de este curso de Diseño Universal para el Aprendizaje.